Hola, soy Jim Bergman de MeasureQuick. Quería mostrarles un nuevo diagnóstico que hemos incorporado en MeasureQuick. Uno de nuestros clientes llamó el otro día y tenía una línea de succión restringida y dijeron que el software no lo detectó. Se sorprendieron de que no tuviéramos ese diagnóstico incorporado. Y para ser honesto, yo también lo estaba. No es una condición con la que nos encontremos todo el tiempo, pero en construcciones nuevas, cuando el equipo empieza a sentarse, tal vez se doble o algo así. Y en realidad es bastante difícil de detectar. Así que lo que hice aquí fue instalar una válvula de bola en la línea de succión para poder estrangularla y crear una restricción en la línea de succión. Puedes ver que ahora mismo tengo el sistema en funcionamiento. El recalentamiento está perfecto. La subenfriamiento se ve bien. Si revisamos un poco, las temperaturas de suministro y retorno de aire se ven bien, las capacidades están dentro del rango y estamos operando a aproximadamente 13 SEER en un sistema de 13 SEER. Y lo que voy a hacer aquí es empezar a cerrar un poco esta válvula. Así que puedes ver algunos de los efectos en él. Ahora, también instalé una segunda abrazadera aquí por un momento, y quiero mostrarte algo sobre esa abrazadera rápidamente, y déjame resaltar esto. Ahora, esta es mi abrazadera de temperatura de la línea de descarga. Si subimos un poco puedes ver que mi línea de succión está a unos 65 grados. Y aquí abajo también estoy a unos 65 grados. En realidad son 64.6, pero eso es probablemente solo una pequeña diferencia en las dos lecturas, que probablemente sean casi iguales. Así que no hay realmente una diferencia de temperatura entre esta abrazadera y esta otra en mi línea de succión. Son prácticamente idénticos. Y así es como debería ser. De hecho, debería calentarse más de este punto a este punto, porque hay un sobrecalentamiento adicional que se gana en esta línea de succión. Así que vamos a seguir adelante y voy a empezar a reducir esto aquí por un momento y lo voy a hacer en gran parte porque realmente no va a hacer mucha diferencia al principio. Y lo voy a reducir hasta donde pueda empezar a escuchar una pequeña diferencia. Así que lo primero que vas a notar aquí, déjame volver aquí y cerraremos la caja de herramientas por un minuto, es que nuestro subenfriamiento, y voy a la tendencia aquí, solo para que puedas verlo en la tendencia aquí. Tan pronto como empezamos a cerrar esa válvula, nuestro recalentamiento subió inicialmente y luego comenzó a bajar de nuevo. Y nuestro subenfriamiento está tendiendo aquí en una dirección ligeramente descendente, así que estamos alrededor de 8.3, 8.4 y está empezando a bajar un poco. Voy a cerrarla un poco más. Y lo interesante aquí es que ahora puedo escucharlo, pero vas a ver que esta tendencia sigue repitiéndose. Ahora la pregunta es, ¿qué está pasando en el sistema? Así que déjame volver aquí a la página principal y volveremos a la sobrecalentamiento y subenfriamiento. Entonces lo que está pasando ahora es que, a medida que reduzco esto, la presión de succión en este lado del sistema está comenzando a realmente bien aquí. Puedes ver que no está cambiando en absoluto. No tenemos ningún cambio en la presión de succión aquí, pero estamos empezando a ver que nuestro subenfriamiento disminuye. Y eso es porque en general seguimos alimentando la misma cantidad de líquido en la bobina, pero no estamos extrayendo el flujo de masa de la misma manera. Entonces, aunque la presión todavía está un poco alta, no estamos recuperando el refrigerante al mismo ritmo y en realidad se está acumulando dentro de esa bobina del evaporador, casi está actuando como un segundo condensador. Y lo que va a suceder con el tiempo es que, a medida que acumulamos más y más líquido aquí, eso en realidad se va a convertir en un condensador secundario en algunos aspectos. Entonces vamos a empezar a perder la caída de temperatura a través de la bobina y comenzaremos a ver algunos otros cambios. Pero ahora mismo puedes ver que nuestro recalentamiento todavía se ve bien. El subenfriamiento aún está un poco bajo, pero las presiones siguen estando bien. Y puedes empezar a escuchar esto un poco. Voy a mover esto hacia abajo para que puedas escuchar esto en un segundo. Voy a reducirlo un poco más y voy a mover mi micrófono aquí por un minuto para que puedas escuchar este sonido. Puedes escuchar, hay un sonido de siseo en la línea de succión ahora, y ese sonido de siseo se debe al refrigerante, que está ligeramente restringido mientras pasa por ese dispositivo de medición. No un dispositivo de medición, sino a través de esa válvula de bola, que rápidamente se está convirtiendo en otro dispositivo de medición. Así que puedes ver que la subenfriamiento sigue bajando, lo cual es bueno. La presión de succión bajó un poco, y voy a borrar nuestros diagnósticos aquí para que podamos empezar a ver qué está pasando. Pero en general ves que realmente no hay una falla en todo el sistema. Así que, aunque lo tenemos restringido hasta el punto en que puedes escuchar la restricción, realmente no está afectando tanto la operación de la máquina. Vamos a ver aquí y a revisar algunos de los gráficos para ver qué está pasando. Así que puedes ver que nuestro subenfriamiento sigue bajando. El recalentamiento subió un poco. Está empezando a bajar. Y luego miraremos nuestra temperatura de succión. La línea roja aquí está empezando a bajar. La temperatura del líquido está empezando a subir un poco. Nuestra temperatura de retorno y suministro se ha mantenido prácticamente igual. Nuestra diferencia de temperatura tal vez esté subiendo un poco, pero parece bastante estable. Y nuestra capacidad total ahora, si acaso,
Parece que está subiendo solo un poquito. Y luego volveremos aquí a Air y Sear. Echaremos un vistazo aquí, simplemente volveremos por este camino y nos dirigiremos a Eléctrico y Sear. Entonces, nuestro SRS sigue justo en el rango de 13.0. Así que vamos a reducir esto un poco más hasta el punto en que podamos empezar a ver que nuestra presión de succión baja un poco por debajo de la línea aquí. Muy bien, ahora la restricción es bastante severa. Puedes ver dónde está posicionada mi llave aquí. Obviamente esto está recto, así que estamos, en gran parte, cerrados aquí. Pero ahora estoy empezando a ver una caída en la presión de succión y estoy empezando a obtener un valor de CEAR más bajo aquí. Y echemos un vistazo a nuestro sobrecalentamiento y subenfriamiento por un segundo. El subenfriamiento está bajando porque, nuevamente, estamos acumulando líquido en la bobina del evaporador, por lo que se está acumulando líquido allí, lo que significa que lo estamos robando del condensador. El sobrecalentamiento sigue siendo aproximadamente el mismo. Ahora te preguntarás, ¿por qué el sobrecalentamiento sigue siendo aproximadamente el mismo? Porque si te das cuenta, la temperatura de nuestra línea de succión aquí empezó a bajar. Y volvamos a esa caja de herramientas por un minuto. Así que voy a hacer clic en la caja de herramientas y volveremos al gestor de sondas y miraremos esa línea de succión de nuevo. Así que ahora nuestra línea de succión, saliendo de las bobinas del evaporador, está a 60 grados. Pero mira la temperatura de nuestra línea de succión. Al entrar al condensador ahora está a 53 grados. Así que básicamente lo que estamos haciendo ahora es acumulando líquido. Toda esa bobina está llena de líquido y ahora esta línea de succión se ha convertido esencialmente en una pequeña línea de líquido y esto ahora es un dispositivo de medición secundario. Entonces lo que está sucediendo es que estamos bajando la presión lo suficiente como para que haya una caída de temperatura en esta línea. Por eso tenemos una temperatura de la línea de succión de 51 entrando al condensador y de 57 entrando a la descarga, saliendo de la bobina del evaporador. Así que volvamos aquí por un minuto. Voy a retroceder aquí y cerraremos esto. Ahora, el software en este punto ha detectado una restricción en la línea de succión y lo ha detectado porque tenemos una temperatura de la línea de succión más baja de lo normal. Y eso se debe a esta restricción aquí. Tenemos un sobrecalentamiento más bajo de lo normal porque esta línea se está enfriando tanto. Y aunque nuestra presión sigue alta, la temperatura de la línea de succión ha bajado drásticamente en este punto. Y luego tenemos un subenfriamiento bajo, porque estamos acumulando el líquido que normalmente estaría en el condensador, ahora se está acumulando en la bobina del evaporador. La temperatura de nuestra línea de líquido es normal, nuestra presión de cabeza es normal, y en muchos casos, muchos técnicos intentarían agregar refrigerante adicional a esto. Y un par de indicadores clave aquí. De nuevo, quiero que escuches. Puedes oír el ruido de esto, puedes oír ese sonido de siseo. Es un muy buen indicador de que la línea de succión está con un doblez. Tenemos una línea de succión baja, más baja de lo normal, y obviamente tenemos los diagnósticos. Si haces clic en los diagnósticos, te dirá que la medición indica una torcedura, una restricción en la línea de succión, usando dos sondas. Mide la diferencia de temperatura entre la salida del evaporador y la entrada del condensador, y verifica que la temperatura es más alta en la entrada del condensador que en la salida del evaporador. Y en este caso, aquí tenemos una caída de temperatura que les mostré en esas sondas, lo que indica que tenemos una línea de succión doblada aquí. Así que es algo bastante interesante. Nos permite evaluar el sistema muy rápidamente. Y este es un problema que de otra manera podría ser un poco difícil de encontrar. Espero que hayan sacado algo de este video y lo hayan disfrutado. Fue un proyecto bastante divertido de hacer y de hecho, aprendí algunas cosas yo mismo al hacerlo, porque hubiera pensado que, específicamente, la presión de cabeza y la subenfriamiento habrían ido en una dirección un poco diferente. Pero a veces, la única manera de descubrir estas cosas es haciendo las pruebas reales. Soy Jim Bergman con MeasureQuick. Muchas gracias por vernos. Una cosa que realmente necesitas vigilar si vas a hacer esto en un aula, por cierto, es cuando vuelvas a abrir esta válvula. Puedes ver que mi presión de succión es baja, mi temperatura de succión es baja, mi sobrecalentamiento está alrededor de 9 grados. Aquí mismo, si abro esta válvula, lo que va a pasar es que tengo un líquido completamente tranquilo aquí detrás de esto, y si lo abro muy rápido, voy a inundar mi compresor. Y verás aquí, justo cuando lo abra, mientras observas mi supercalor, verás que el supercalor cae aquí. Puede ser más fácil verlo en el gráfico aquí. Así que miraremos. Puedes ver que el supercalor está subiendo aquí, pero voy a empezar a abrir esto lentamente. Y vas a ver aquí que el recalentamiento cayó en picada, justo ahí, así que bajó muy rápido. Y eso es porque empujamos una gran cantidad de líquido hacia el compresor. Así que asegúrate de hacer esto lentamente para no dañar ese compresor. Volveremos aquí al recalentamiento. Y mira esto para que podamos ver que está en 7.3 y está subiendo lentamente. Así que no lo abras rápidamente, solo ábrelo un poquito a la vez y lo verás. Asegúrate de que el sobrecalentamiento no baje hacia cero
Y luego, una vez que lo tengas donde, puedes escuchar que el ruido desaparece. Probablemente sea seguro abrirlo completamente y dejarlo ir. Pero ten cuidado, inicialmente no quieres abrir esa válvula por completo o tendrás todo el evaporador lleno de líquido. Llenarás tu compresor y podrías dañarlo o eliminar todo el aceite y causar otros problemas.